Bueno, muy buenas tardes con todos. Un gusto poder estar el día de aquí. Agradezco bastantísimo la invitación de una gran amiga, como lo es Patricia Zúñiga. Bueno, en base y en honor al tiempo voy a hablar respecto al tema central de este evento. Me han indicado que el tema es libre, así que he elegido un tema que un poco se direcciona a la intención de entender quizás la facultad de este principio que muchos decimos que lo entendemos o de facto decimos que sabemos qué es lo que dice, pero a veces es un poco complicado, sobre todo teniendo en cuenta en los diferentes tipos de casos y límites que puede tener. Me refiero al famoso in non reformatio impens, justamente. ¿Sí? Ahora, la propuesta de esta charla o de la charla de esta tarde sería abordar este tema, pero desde un ámbito constitucional, no específicamente penal, ¿sí? Sino desde un ámbito constitucional, es decir, desde la justicia constitucional y desde el asunto sobre todo de las garantías jurisdiccionales, específicamente la acción extraordinaria de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que veremos cómo a través de una acción extraordinaria de protección se puede revertir la mala aplicación o el mal entendimiento de este principio que está ligado a las decisiones que tienen cada uno de los juzgadores dentro del ámbito de materia penal. O sea, es decir, la incidencia que podría tener una acción extraordinaria de protección para estos temas. Y específicamente veremos qué sucede en los casos en que recurren al fallo, ¿sí? Tanto la acusación particular como el acusado, pero no la fiscalía. En esos casos, ¿procede el iunpens o no procede? ¿Sí? ¿Se da o no se da? Porque básicamente, como entendería que ya hay abogados o doctores que les deben de haber explicado directamente en qué consiste este principio, ¿no es cierto? La regla sería, o la idea de esta charla sería, irle un poco conectando a la cuestión de garantía jurisdiccional, de la acción extraordinaria de protección, y si es que esta puede revertirle o no puede revertirle. Primero, bajo ese asunto, hablaremos específicamente de lo que es la justicia constitucional en el Ecuador. Como ustedes muy bien saben, ¿sí? La justicia constitucional es todo este cuerpo o ideas normativas procesales que entienden el ejercicio de la jurisdicción constitucional para resolver casos específicamente ligados a las violaciones de principios o de derechos fundamentales, ¿no es cierto? Esta idea de justicia constitucional, o lo que podríamos entender, una idea no tan formulada o no tan desarrollada actualmente, o sea, la idea del derecho procesal constitucional, podríamos entender que es una cuestión que está ligada netamente a la idea de Estado constitucional, ¿no es cierto? A la idea de una estructura de Estado constitucional que permite, valga la redundancia, ciertas garantías para efectivizar, ¿sí? La relevancia de los principios que están contenidos en esta Constitución y obviamente sus derechos a nivel general. Y dentro del compendio, aparte del articulado que está contenido en la Constitución, el compendio de leyes, tendríamos una específicamente que regularía esta cuestión, esta actividad que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta faculta o establece los parámetros para entender el procedimiento dentro de lo que conocemos como garantías jurisdiccionales. Y en el compendio de garantías jurisdiccionales tenemos las famosas acciones de protección, acción de habeas data, acción de habeas corpus, acción de acceso a la información pública, el asunto de incumplimiento de sentencias, se me escapa una, la de medidas cautelares y la última, por así decirlo, la famosa acción extraordinaria de protección, que es la que planteamos o la que se plantea directamente en la Corte Constitucional para resolver justamente, nuevamente, valga la redundancia, cuestiones relevantes a la violación de derechos, principios o garantías constitucionales que estén contenidas en nuestra Constitución, ¿verdad? Esta famosa acción extraordinaria de protección, que vendría a ser la acción de última ratio en el contexto de lo que conocemos como justicia constitucional, puede revertir en esencia sentencias, puede revertir en esencia autos que expresamente estén violentando algún tipo de procedimiento o el principio, como les estoy diciendo. Y bajo esa idea, o bajo esa idea general, la intención de esta charla justamente
es centrarnos en lo que dictaminó la Corte Constitucional a través de su sentencia número 768-15-EP-20, que habla justamente del Reformatio Impeus, ¿sí? Y que tuvo como juez ponente al doctor Ramiro Ávila Santamaría, ¿sí? Lo vamos a tomar como referencia y lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? O sea, en relación a esta cuestión. Ahora, la acción extraordinaria de protección tiene su base en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que un poco parafraseado, palabras más, palabras menos, dice que esta acción o esta garantía jurisdiccional tiene un objeto primordial, que es la protección de estos derechos constitucionales, pero adicional a eso, del debido proceso que se genera en el devenir o en el desarrollo, valga la redundancia, de estos procesos judiciales. Y que este debido proceso y que esta protección de derechos se debe ver reflejado en el contenido de las sentencias y de los autos definitivos o las resoluciones con fuerzas de ley. Y el asunto expreso de esta cuestión es que se haya violentado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, ¿verdad? Aquí tendríamos un factor un tanto fundamental respecto a la acción extraordinaria de protección, ¿sí? Que únicamente se tiene que interponer o se interpondrían, entendiendo directamente este sentido, a sentencias en firmes, a autos definitivos o resoluciones con fuerza de ley. Es decir, que actos administrativos, actos relacionados a resoluciones en sede administrativa, providencias generales o cuestiones afines, no son susceptibles de acción extraordinaria de protección. Podrían serlo, y de hecho lo son, de las acciones de protección. La palabra extraordinaria justamente demarcaría la intención de esta garantía jurisdiccional al referir que en esta se puede aplicar directamente, específicamente a sentencias, ¿sí? Autos y las resoluciones, como les estaba indicando. Esto tiene una razón de ser. La primera es que se faculta como un medio de control específicamente a las actuaciones de los jueces, pero desde un sentido constitucional, desde un sentido garantista de protección de la Constitución. Y aquí viene la primera observación, que esta acción extraordinaria de protección no es un recurso más, no es un recurso ordinario, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos equivocamos planteando, pensando que la acción extraordinaria de protección es un recurso ordinario, lo cual no es. El último recurso en materia penal, si es que no me equivoco, es después de la casación el recurso de revisión, ¿sí? Terminado ese, se acaba cualquier tipo de intencionalidad en el ámbito ordinario para activar cualquier mecanismo de impugnación. Sin embargo, la acción extraordinaria de protección se plantea justamente a las sentencias y a los autos definitivos, a las sentencias ejecutoriadas, con el único o con la única intención, ¿sí?, de resarcir o de proteger derechos que estén contemplados en la Constitución, pero bajo la mirada de que existió o podría existir una acción o una omisión por parte de quien está ejecutando estas cuestiones. Entonces, la acción extraordinaria de protección se plantea contra los jueces que han emitido la sentencia, ¿sí? Específicamente, el juez último que habría emitido algún tipo de resolución dentro de un proceso. Quito más o menos para que se entienda, ¿sí? Sucede que planteo yo un proceso, se está siguiendo, mejor dicho, un proceso de acción pública en ámbito penal por abuso, perdón, de ámbito sexual por abuso sexual, justamente, ¿sí? Hemos pasado los filtros, hubo la investigación, hubo el asunto realizado por la Fiscalía. Pasamos a la primera audiencia, nos vamos a la audiencia de juicio, se dicta sentencia, después de dictado sentencia, interpone la fiscalía una apelación al asunto de la sentencia, nos vamos a Corte Constitucional y ahí se dictamina la última sentencia. Nadie apela y esa sentencia se queda en firme. Esa sentencia es la que se podría estar accionando a través de una acción extraordinaria de protección, ¿verdad? Y esta cuestión o sea, indica que a quien se ejerce o contra quien se propone es el juez, tribunal, ¿sí? O autoridad judicial en este caso,
que haya emitido la última resolución en relación al devenir del proceso. En el mismo ejemplo, si es que hay audiencia, perdón, sentencia en la audiencia de juicio, ¿no es cierto? Y no hay apelación y esa sentencia se ejecutaría, ¿sí? Inmediatamente cualquier tipo de observación a través de la acción extraordinaria de protección se plantea al juez de primera instancia. Y en el mismo ejemplo, suponiendo en el supuesto de que avanzamos hasta Corte Nacional, avanzamos hasta casación y después de casación se emite la resolución y esa queda en firme y se ejecutaría, el planteamiento en contra quien se propone esta cuestión será contra los jueces o el Tribunal de Corte Constitucional. Esto más o menos para indicarles un poco de manera general, o sea, una cuestión un poco más para ir abordando el tema. ¿Sí? Creo que es importante también remarcar una relación en cuanto a la admisibilidad de esta acción extraordinaria de protección, ¿sí? Y aquí les doy un dato que es un tanto interesante, sobre todo para los abogados que litigan, si es que hay abogados dentro de este procedimiento, es que del 100% de demandas de acciones extraordinarias de protección que se presentan ante la Corte Constitucional, me parece que hay un porcentaje que está bordeando el 70 o el 75% de inadmisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 acciones extraordinarias de protección que se presentan, 70 o 75 son inadmitidas por una mala presentación, por no tener en cuenta para qué sirve la acción extraordinaria de protección y obviamente porque quizás está sobrepasando la intencionalidad de la figura de esta garantía jurisdiccional dentro de esta idea de justicia constitucional. ¿Ok? Pues bueno, creo que es un tanto interesante poder ver cuáles son los requisitos o los parámetros que la ley orgánica de garantías jurisdiccionales determina para entender el asunto de cuándo procede una admisión en la acción extraordinaria de protección. Posterior a eso, con estas cosas claras, con la determinación de esta garantía jurisdiccional, procederemos a hacer el análisis específico de lo que es el tema central, ¿sí? Del ium penus, ¿no es cierto? O sea, tratar de hablar o de entender esta cuestión del principio aplicado en esa idea de que puede ser revertido con el uso de esta garantía jurisdiccional. Y pues bueno, vamos. El artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece alrededor de 8 numerales en donde te indican los puntos fijos que se tiene que observar en la interposición de una acción extraordinaria de protección para que pueda esta pasar los filtros y sea admitida, ¿verdad? Eh, Voy a leerles el primer párrafo de esta ley y después un poco voy a ir explicando, parafraseando cada uno de los demás, ¿verdad? O sea, de los numerales o las exigencias. El artículo 62 dice que la acción extraordinaria se presentará ante la judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva. Esta ordenará esta ordenará notificar a la otra parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término de 5 días. Dicho lo que les expliqué hace un momento. Se presenta, en primer lugar, a la autoridad, sala o tribunal que dictó la última decisión definitiva. Ojo con ese punto, ¿no es cierto? Y esto, cuando se presenta, pasa a la famosa sala de admisión o a la famosa sala de admisibilidad, ¿verdad? De la Corte Constitucional. Y lo que examina esta sala de admisión dentro de la Corte Constitucional sería, en primera instancia, que el argumento que se esgrime en el contenido de mi acción extraordinaria de protección sea claro y hable sobre el derecho violado, ¿no es cierto? Y adicional a eso, expresa que esta claridad del argumento sobre el derecho violado tenga una relación directa e inmediata de la acción u omisión que la sala, el tribunal o el juez hayan omitido o accionado para que yo pueda decir que se está vulnerando un derecho, un principio o una garantía constitucional, ¿verdad? Este asunto de acá, si ustedes se reflejan o tienen la intención un poco de entender acción o omisión, se repite bastante, es que justamente la acción extraordinaria de protección se fija en eso. Pero aquí cabe hacer una aclaración, ¿sí? Es acción o omisión
pero no específicamente desde el punto de vista del derecho penal o de la dogmática penal, que ustedes saben perfectamente que la acción y la omisión tienen un desarrollo, pero extremadamente complejo y amplio, sino más bien se refiere a una acción, en este caso entendería yo, una acción y omisión administrativa, ¿sí? O sea, teniendo la intención o el poder o la jerarquía de poder darse cuenta de algo, simplemente o no se accionó el mecanismo dentro de la decisión o del estándar argumentativo para resolver una sentencia, o simplemente se omitió. Entonces, la demostración de la violación para que se active la acción extraordinaria de protección versa y versará siempre sobre la acción o omisión del funcionario, en este caso del funcionario judicial, ¿verdad? Y lo que me llama mucho la atención, y creo que es importantísimo esta cuestión, es la exigencia o la exigibilidad de que el argumento sea claro sobre el derecho violado, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces las acciones extraordinarias de protección se inadmiten específicamente cuando se plantea, por ejemplo, violación al principio de, perdón, violación al principio del debido proceso en la garantía de su motivación. ¿Sí? Se ha violado porque la sentencia no es clara. Pare de contar. ¿Ah? ¿Se entiende? Si tú mandas un argumento de esa naturaleza, y yo sé que el ejemplo es un poco vago, pero muchas veces sucede, inmediatamente no estarías cumpliendo con un primer requisito, es decir, ser claro en la pretensión, o mejor dicho, en la estructuración del argumento sobre el derecho violado. Pero mucho más a eso, ser claro en dónde se está cometiendo la acción o la omisión del funcionario judicial, quien emitió la sentencia, el auto o la resolución con fuerza de ley. Más o menos se entiende. Otro parámetro de justificación, ¿no es cierto? O otro parámetro que se exige para el análisis de admisibilidad en Corte Constitucional se refiere específicamente a que se justifique también argumentadamente la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión. O sea, aparte de todo, muy aparte de que exista un argumento que está violado en general por una autoridad administrativa o existe una violación expresa a un derecho constitucional, lo que la Corte Constitucional revisa o tiene la obligación de revisar es la relevancia constitucional de este problema jurídico. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque, como todos ustedes saben, todas las sentencias de Corte Constitucional tienen rango de jurisprudencia vinculante, es decir, esa obligación de precedente de todas las sentencias emitidas por Corte Constitucional hace o realiza una intención de que todo debe estar debidamente controlado, pero sobre todo o sea, con una segmentación de reconocimiento de casos relevantes para que puedan ser utilizados como jurisprudencia constitucional para casos similares. ¿Sí? Entonces, esta justificación argumentada del problema relevante, de cuestión, o sea, del problema constitucionalmente relevante, es también una situación fundamental para la interposición, ¿sí?, de la acción extraordinaria de protección. Otro factor que se analiza es que nuestra proposición de acción extraordinaria de protección no verse únicamente sobre cuestiones relativas a lo que me parece justo o injusto, ¿no? O equivocado quizás de la sentencia. Si tú haces eso, inmediatamente te van a inadmitir. O sea, no debes presentar una acción extraordinaria de protección pretendiendo, ¿sí?, que el juez vea lo injusto de la sentencia o lo equivocado de tal factor. No, es argumento claro de la violación del derecho, la relevancia constitucional del problema jurídico que van a resolver y sobre todo remarcar esa conectividad con la acción o omisión del funcionario público. Fundamental, ¿verdad? Ahora, eh, a eso también nosotros tenemos que ver que la acción extraordinaria de protección tendría casi un cierto límite de pretensiones en lo que nosotros queremos buscar. Casi como la casación, más o menos. Ustedes saben que en casación
no se revisa prueba, no se valora prueba nuevamente y bueno, tiene otros limitantes. En el caso de la acción extraordinaria de protección, existirían dos cuestiones que no puede esta garantía jurisdiccional revisar. En primer lugar, que cuando se expresa directamente la falta de aplicación o la errónea aplicación de una ley, ¿no es cierto? Es decir, el fundamento central no tiene que ser eso, la falta de aplicación o la errónea aplicación de una ley. Y tampoco el argumento puede fundarse en la apreciación de la prueba por parte del juez o que se vuelva a apreciar la prueba por parte del juez. Sin embargo, en este último punto, el de la prueba, me quedaría un poquito con la duda porque no estamos hablando de que esta garantía jurisdiccional sea un procedimiento ordinario, ¿no es cierto? Como lo es la casación. Estamos dentro del ámbito de la justicia constitucional, el ámbito de protección de derechos y principios constitucionales, y lo primero que se me viene a la mente es la famosa sentencia de motivación que la dictó en octubre del 2021, si es que no me equivoco, la Corte Constitucional como, teniendo como juez ponente al doctor Ali Lozada Prado, ¿sí? En donde se bota al tacho de la basura el test de motivación anterior, el test que era de lógica, razonabilidad y comprensibilidad, y se ponen nuevos elementos para entender cuándo o no debería, o cuándo o cómo se puede revisar que una resolución esté realmente motivada. Y entre ese contexto, se aumenta que aparte de la conectividad normativa, hay que prestar mucha atención a la conectividad fáctica, es decir, a las pruebas base que justifiquen la relación o que justifiquen justamente la decisión. Es decir, que una resolución motivada contará con elementos normativos, pero también con elementos fácticos correlacionados entre sí que determine la existencia o no del cometimiento de A o B cosa. Entonces, estaríamos hablando que este último de que en la acción no se debe referir a la apreciación de la prueba por parte del juez. ¿Qué sucede si es que el estándar de valoración de prueba dentro de un procedimiento se realizó de una manera que evidentemente está mal y que eso constituiría una violación expresa a un principio, a una garantía constitucional? ¿Procede o no procede? Quizás esto sea para el análisis o muy pronto podría de una u otra manera estar un poco solventado esta cuestión, ¿verdad? Ahora, otra cuestión que es importantísima, esta acción extraordinaria de protección tiene que estar presentada siempre dentro de los plazos que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece para su presentación o su término. Y esta está contemplada en el artículo 60 de esta misma ley, en donde dice que el tiempo o el término para activar la acción de protección es de 20 días. Es decir, desde que te notificaron por escrito la sentencia, tienes exactamente 20 días término para proponer tu acción de protección. Si no propones dentro de ese tiempo, inmediatamente precluye o caduca tu capacidad de accionar esta garantía jurisdiccional y perderías la oportunidad de hacerlo. Aún así, siendo esta justicia constitucional, ojo con esto, ¿verdad? Y bueno, básicamente estos serían todos los elementos o todas las cosas básicas que nosotros podríamos entender como la acción extraordinaria de protección o que podríamos entender como las cuestiones básicas. Obviamente, esta garantía jurisdiccional resulta que es una de las más complejas de presentar, una de las más complejas de tramitar, una de las más complejas de defender, ¿no es cierto? Por el ámbito que cubre, ¿no? Por el ámbito que direcciona, por el ámbito que quiere proteger. Y obviamente hablar de acción extraordinaria de protección nos llevaría a un seminario entero, ¿no? Más horas incluso de charlas, pero lo que he intentado en este caso, para idea de la propuesta o de la intención que se quiere dar a esta charla, es un poco entender su importancia y su relevancia y sobre todo qué cubre, qué es lo que intenta cubrir, ¿no es cierto? Y eso lo conectaremos ahora en este momento con el asunto del famoso principio no reformatio impeus, ¿sí? O sea, como ustedes saben, el principio de no reformatio impeus, o sea, no reforma de la pena, es un principio que contempla la actividad del derecho procesal penal en el que impide justamente que si no existe, ojo con esto, ¿no? Si no existe una apelación por parte de la acusación particular o de fiscalía, que es la que deba la acción pública, o sea, es el que tiene la cabecera de la acción cuando los delitos son de acción pública, eh, el juez
o tribunal o sala que conozca de esta apelación tiene prohibido expresamente perjudicar, ¿sí? La pena o la sentencia que ha venido de grado para esta cuestión. Ejemplo para graficar esto rapidísimo, ¿sí? Me sentencian a mí, qué sé yo, a 3 años por un tema de abuso sexual, ¿no es cierto? Se da la sentencia. No impugna fiscalía, pero impugno yo como procesado. Y resulta que esto va a sala provincial, a corte provincial, y los jueces de corte provincial dicen, bueno, una vez revisado esto, me doy cuenta que lo suyo fue un delito de abuso sexual, pero con agravantes. Usted ha tenido o ejercía poder sobre la víctima, entonces aquí la pena de 3 años no da y me pone más. Ejemplo, ¿no? O sea, los ejemplos son muy, muy generales. Me pone 9 años, ¿verdad? Este principio, el non reformatio y un pens, dice específicamente que esta cuestión está prohibida. Y está prohibida justamente porque no ha habido la interposición de un recurso, por así decirlo, de la contraparte, en este caso de la fiscalía. Y si es que el único que activa un recurso es el procesado, no se puede bajo ningún contexto perjudicar su cuestión, o sea, su situación actual. En este caso sería su situación esgrimida en la primera sentencia. ¿Esto a qué se debe? Se debe específicamente a que todo procesado, ¿no es cierto?, tiene una garantía intrínseca en su condición de procesado. Y el primero, esta se podría dividir en tres. La primera, que todo procesado tiene derecho a que su proceso judicial se desarrolle en un sentido de verdad y justicia, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Si es culpable, lo que le corresponde. Si es inocente, obviamente lo que le corresponde. Aparte de eso, la intención de que él sabe que debe dar una reparación integral por el hecho que haya cometido. Y la tercera, que es la que nos interesa a nosotros para conectar con este principio, es el sentido de no revictimización. O sea, no puede revictimizarse. Y la no revictimización es la que se conecta con el non reformatium pens. ¿Por qué? Porque este principio faculta a que todo procesado o se funda en la idea de que todo procesado no puede ser o no le pueden empeorar su situación cuando no exista de por medio una condición, en este caso sería la apelación de fiscalía contra la sentencia que ha venido de grado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se puede revictimizar, ¿no es cierto? A quien ya fue en primera instancia sentenciado y el encargado o el ente encargado de seguir o de llevar esta idea de, de llevar el proceso penal, la acusación pública, que es la fiscalía, no ejercita su derecho a la impugnación, pues entendería que no se puede revictimizar, ¿no es cierto? La idea de esto, un poquito para ir ya, o sea, centrando la idea de todas estas cuestiones, es específicamente entender que qué hace o qué puede hacer una acción extraordinaria de protección en los casos en donde se ha reformado o se ha aumentado la pena en procesos de apelación seguidos únicamente por el procesado. Es decir, la acción extraordinaria de protección tendría la facultad para determinar específicamente esta o parar esta violación expresa a algún principio o no. Puede, es un factor determinante, se podría a través de iniciar una acción extraordinaria de protección si es que dentro de la apelación se ha amparado mi condición o cuáles serían los mecanismos para que esto se genere. Y lo vamos a poner de este modo, ¿sí? Suponiendo que me condenan en cualquier delito que se pueda subsumir a esta cuestión, a estos al ejemplo, me condenan a 10 años, ¿no es cierto? Apelo. Después, soy el único que apela, el procesado apela, ¿no es cierto? Y después de esto va a Corte Provincial y Corte Provincial me dice, sí, sabe que, bueno, modificamos la pena, le doy 15. Me voy a Corte Nacional ratifica la sentencia venida de grado, o sea, la sentencia de Corte Provincial, y se acabó, se ejecutaría. ¿Puedo o no puedo activar una acción extraordinaria de protección? En primera instancia,
Podríamos. ¿Por qué? Porque se cumple con el primer requisito de que la acción extraordinaria de protección se plantea sobre sentencias ejecutoriadas, autos decisorios o resoluciones con fuerza de ley, como se les explicó, ¿verdad? Eso es lo de entrada. Ahora, ¿qué podríamos nosotros plantear como derecho vulnerado en estas cuestiones? ¿No es cierto? Específicamente en el asunto del reformatio y un pens, ¿no es cierto? Violación al debido proceso, violación a la garantía de la motivación, violación a seguridad jurídica, violación a la tutela judicial efectiva, ¿no es cierto? Distinguir estas cuestiones. Bajo este asunto, me voy a permitir leerles lo que les dije de la sentencia 76815-EP20, lo que yo considero uno de los puntos un tanto fundamentales para entender la viabilidad de que la acción de extraordinaria protección puede ser un mecanismo de control, sobre todo cuando exista violaciones en temas referentes a la violación a este principio, el tema central de este seminario, ¿no es cierto? Y esto está contemplado en el punto, déjenme el encuentro, 31. Vamos a leer algunos, pero me parece que este es importante, ¿no? Por las razones expuestas y por no distinguir las competencias de la Fiscalía de los derechos de las víctimas en un proceso penal, la Corte se aparta del precedente en el que afirmó que esta garantía se hace efectiva para el procesado solo cuando la otra parte procesal no haya manifestado su inconformidad con la decisión jurisdiccional adoptada recurriendo de la misma. En el caso de haber interpuesto el respectivo recurso, se amplía el campo de competencia del Tribunal Superior, quien debería fundamentar su decisión en base a las alegaciones de los recurrentes, sea este el acusado, el fiscal u otros con interés para recurrir. ¿Sí? Esto haciendo referencia a la Corte, a una sentencia de Corte Constitucional que hablaba casi de lo mismo. Y ahí pondría en el punto 2 la prohibición de empeorar la situación jurídica inicial del recurrente. Esta prohibición, que sería una prohibición directa al reformatio imperius, guarda mucha relación con la agravación o sea, la agravación de la pena, ¿no es cierto? Y lo que nosotros deberíamos entender es que si queremos formular una acción extraordinaria de protección, debemos hacerlo desde un sentido muy amplio, entendiendo en primer lugar que el sistema penal sí puede contemplar diferentes tipos de cuestiones en relación a las acciones que se comete en contra de un tipo penal determinado, ¿verdad? Y esto, ¿no es cierto? Limitaría inicialmente la intención que nosotros plantearíamos, la intención de estructurar el argumento para plantear una idea central de la idea de argumentar y conectar ese argumento a la violación del derecho y sobre todo a la acción o omisión que nos exige directamente el asunto de la sala de admisión, como les explicaba un poquito más adelante. Ok, entonces, la idea de esto sería ir un poco poniendo en contexto las cuestiones relevantes de la sentencia que les acabo de mencionar, ¿sí? Como ustedes pueden observar, poco de lo que les pude leer, es que es un proceso en donde se presentó, en donde el procesado presenta una apelación o una decisión de corte provincial, ¿verdad? Y también presenta, o la acción, perdón, la acusación particular, o sea, presenta una apelación justamente a esta cuestión, ¿no? El que no presenta acción es fiscalía. ¿Ya? Y bueno, siguiendo la regla general, el que está encargado o el que tiene, por así decirlo, la facultad específica de la interposición de recursos y tiene la tutela o la cabeza de los procedimientos de acción pública es la fiscalía y en una idea general, si es que ellos no proponen o no apelan la cuestión, entonces ahí entra todo lo que entendemos como el principio no reformatio impens, ¿no es cierto? No se puede agravar la cuestión. La discusión que radicó dentro de esta sentencia, que de hecho, dicho sea de paso, un poco más adelante les voy a indicar, tiene votos salvados y lo que se discutió es que si la interposición del recurso de la acción de la acusación particular
rompe el no reformatio impens. O sea, pese a que no apeló la fiscalía, ¿no es cierto? Pero sí apeló la acusación particular, entonces, si es que ésta rompe esa intención. En el proceso normal, o sea, el que conlleva esta sentencia, se establece bajo un delito sancionado con 6 meses de prisión, o sea, de prisión. Cuando él presenta el recurso, cuando él presenta el recurso, la Corte Nacional de Justicia lo que hace es establecer, por un lado, su casación y la de la acusación particular. Desestima la idea de casación de este señor y acepta parcialmente el recurso de la acción particular y aumenta de 6 meses a un año la sanción contenida al procesado en este caso. Entonces, justamente, él acciona con una acción extraordinaria de protección, indicando la violación expresa al non reformatio imperius, ¿no es cierto? La discusión radicaría en lo siguiente, ¿no es cierto? Y me voy a referir justamente a un punto importante de la sentencia, que es el 47. Les voy a leer expresamente. Dice, para que la aplicación de este precepto no resulte violatoria de la non reformatio impens, por las razones expuestas en esta sentencia, debe entenderse que el recurso de casación, cuando no es interpuesto por fiscalía, no puede traer una situación de empeoramiento de la situación jurídica del procesado en el plano sancionatorio. Si bien la acusación particular se encuentra facultada a interponer, si la impugnación tuviese que ver únicamente con la pena, la resolución de un recurso debe ajustarse a los elementos de la non reformatio impens. Por tanto, para evitar que la aplicación del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, que faculta a la acusación particular a presentar recursos de casación, resuelven violaciones a esta garantía, la Corte realiza la siguiente interpretación conforme a la Constitución del mencionado artículo en concordancia con el artículo 328 del CPP. Si la fiscal no presenta recurso de casación, al resolver la impugnación de una sanción, los recursos presentados por el procesado o la acusación particular no podrán empeorar la situación de la persona procesada en cuanto a la pena. Dos cosas de lo que les acabo de decir. La idea general es que si Fiscalía no presenta su impugnación, aún estando en el derecho de hacerlo, bajo ninguna circunstancia se puede empeorar la situación del procesado. Y lo que los votos de mayoría de esta resolución establecen es fijar la jurisprudencia o el punto jurisprudencial de este tema relacionado al non reformatio impens, es que si Fiscalía no activa su derecho, ¿no es cierto?, de impugnación, no se puede empeorar. Yo creo que aquí lo que debemos hacer es analizar dos cuestiones. La primera, la función que tiene la Fiscalía dentro del ámbito penal, del derecho procesal penal. Ellos son la cabeza, por así decirlo, de las acusaciones en todos los delitos de ámbito de acción pública, ¿no es cierto? Ellos son los representantes, son quienes llevan la batuta y obviamente, si es que ellos, entendidos como representantes o como figuras principales de la acusación, ¿no es cierto?, quienes acusan, ¿verdad?, no plantean ningún tipo de recurso, se podría entender a breves rasgos de que el no reformatio impens procede o se activa sin su impugnación, sin su apelación en el procedimiento en cualquiera de sus etapas, ¿ya? La pregunta que se viene aquí y que es justamente lo que resuelven los famosos votos salvados en esta decisión es entender el punto específico de qué rol cumple la acusación particular, ¿sí? Obviamente la acusación particular es la defensa de la víctima, ¿no es cierto? Y que obviamente vela por el respeto del derecho y bueno, todas las cuestiones. Pero la acusación particular tiene o puede tener el mismo peso que tiene la fiscalía. Recuerden que fiscalía investiga, recuerden que fiscalía recaba, recuerden que fiscalía acusa y recuerden que fiscalía ejerce su derecho de accionar todo tipo de violación a los tipos penales de acción pública, ¿verdad? Pero la acusación particular lo tiene.
Entonces, creo yo que la discusión de este tema, la discusión de esta temática, se direcciona justamente a esta idea. El no reformatium peus, ¿no es cierto? Es un principio que está totalmente claro a estas alturas y creo yo que otros expositores les deben de haber explicado de mejor manera lo que les estaba diciendo yo ahora, ¿verdad? Pero la idea central sería de que si es que este no reformatium peus se corta únicamente con la presentación de la apelación de fiscalía o también se corta con la presentación de algún tipo de apelación o impugnación por parte de la acusación particular. Bajo estas cuestiones y bajo esta mirada, creía yo que podemos esto tratar de ir estableciendo, encaminándole para una posible solución desde dos aristas. La primera, ¿cuál es la intencionalidad de la regla formal del derecho procesal penal? Llevar la investigación, llegar a una verdad y a lo justo, llegar a una condena o no una condena, pero después de un procedimiento general, realizar las respectivas reparaciones integrales a las víctimas, las acusaciones, bueno, etcétera, 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 ¿cierto? Y bajo ese parámetro, ¿cierto? Si es que el encargado del ente de control del direccionamiento de todas estas facultades que lo emite dentro del derecho procesal penal, que es la fiscalía, no activa, su cuestión de no activar se entiende como una aceptación tácita a lo dicho en la sentencia o una aceptación o aceptación directa a la pena interpuesta en la sentencia venida de grado. Y tendríamos en cuenta que es una idea de que el que direcciona y el que acusa aceptaría, ¿verdad? Ese es un primer elemento. El segundo elemento. El tercer elemento sería entender el disgusto que puede tener o qué defecto va a tener una de las partes específicamente representados con su acusación particular. Y si es que esta cuestión de no estar de acuerdo con la pena interpuesta y usted propone una impugnación, rompe directamente la idea de lo que Fiscalía se entendería como aceptado por parte de él al no haber interpuesto la interposición. Creo que esos tres elementos son los que serían la base para el análisis de lo que nosotros estamos planteando en este momento, ¿no es cierto? Ahora, me gustaría un poco leerles el voto salvado, ¿no es cierto? Es un voto salvado que fue firmado por el juez Hernán Salgado Pesantes, Carmen Corral, Enrique Herrería y Teresa Núquez. Ellos lo que dicen al final es lo siguiente. Fíjense en esto. Les voy a leer el punto 15, 16 y 17 de su voto salvado. En este sentido, al verificarse que de la sentencia emitida por los jueces de la Corte Provincial de Justicia, tanto la defensa de la acusación particular presentaron recursos de casación como el acusado, esta Corte concluye que los jueces nacionales que emitieron la decisión judicial impugnada se encontraban plenamente facultados para modificar la pena de libertad, considerando que tal modificación se planteó como una pretensión por parte de la acusación particular y que el recurso del proceso no fue el recurso del procesado no fue el único interpuesto. Ojo con esto. Ellos rompen esta idea de que solamente si es que Fiscalía no presenta la impugnación, se activa el principio, ¿no? El no reformatio impeus, ¿verdad? Ellos dicen que el hecho de que la acusación particular haya presentado sus pretensiones o su disconformidad con la sentencia venida de grado, da cabida a que la Corte Nacional de Justicia sí se haya emitido el criterio o la sanción que emitió, ¿no es cierto? O sea, rompe con esta idea. Y en el 16 dice, punto 16. Bajo estas consideraciones, como lo prescribía la norma jurídica aplicable a la Corte a la controversia y conforme a lo señalado en reiteradas ocasiones a esta Corte Constitucional, la garantía del non reformatio impeus solamente será transgredida si se empeora la situación jurídica del único recurrente. En este caso, sin embargo, se interpusieron dos recursos de casación, por lo que el medio de impugnación del procesado no fue el único que debía analizar los operadores de justicia. En esa función de lo expuesto, consideramos que la sentencia del 7 de abril de 2015 emitida por la Sala Especializada de Corte Nacional de Justicia no vulneró el derecho al debido proceso en la garantía del non reformatio impeus, ¿verdad?
Ahora, si se fijan ustedes, que bueno, obviamente este es el voto salvado de esta sentencia. Lo que cuenta es que en su mayoría, cuando realizaron la decisión, se estableció que sí existe, o mejor dicho, que existió violación porque el que no activó el recurso es la fiscalía. Les preguntaría yo a ustedes, y que bueno, esto quede como un tema para que ustedes puedan analizar un poco, ¿cuándo se rompe el no reformatium pens? ¿Cuáles serían los esquemas que romperían o pondrían de efecto la aplicabilidad o el rompimiento del non reformatio impeus? ¿Sí? Basta con que Fiscalía no presente o Fiscalía necesaria o basta con que la acusación particular presente. En lo personal, considero yo que para dar una respuesta a esta cuestión, lo que se debería hacer es definir específicamente la función y el rol dentro del derecho procesal penal de la fiscalía y de la acusación particular. Creo yo que la solución a este pequeño dilema que se puede tener o a las discordancias que se pueda tener en relación a esto es definir el rol de las partes. Como ustedes saben, las partes procesales son las encargadas de impulsar el procedimiento, ¿verdad? Y en el ámbito penal, la fiscalía juega un rol fundamentalísimo, ¿no es cierto? Como parte procesal, como parte de acusación, ¿verdad? En los delitos de acción pública y de investigación y bueno, todo lo que ustedes ya conocen directamente. Ahora, otra pregunta que nos podríamos plantear es si aceptaríamos, por ejemplo, el argumento del voto salvado. Si reconocemos a la acusación particular, ¿no es cierto?, ese sentido de que sus impugnaciones rompen con el no reformatio impeus, estaríamos poniendo en igual de condiciones la función de fiscalía con la función de la acusación particular. Una. Dos. ¿Qué sucede con la intención o la idea de que uno de los principales o una de las principales partes en el derecho procesal está de acuerdo por su no interposición de la impugnación, está de acuerdo con la sentencia venida de grado? Estaríamos frente a contradicciones en relación a los intereses o en relación al objetivo a alcanzarse por una de las partes. ¿Ah? Ojo con eso. Y una tercera cuestión que me nace y que creería yo que se debe estructurar bien: ¿cómo sería el proceso argumentativo, en este caso, de la acusación particular para proponer, ¿no es cierto? Obviamente, no, eh, corrijo la pregunta. ¿Cuál sería el proceso argumentativo, ¿no es cierto?, del procesado afectado por la interposición del recurso de la acusación particular? ¿Sí? Creo que estas ideas eh, que se les he dicho y que están tiradas mucho al aire, corresponden justamente a esta cuestión de interacción social que es el derecho, ¿sí? Un poco parafraseando al profesor Josep Aguiló, diríamos que el derecho es una compleja interacción social. Y en esta compleja interacción social, que es el derecho, se puede esgrimir muchas cuestiones colindantes a las realidades. ¿Y qué es lo que sucede con la acusación particular? La acusación particular obviamente son los representantes de la víctima y a los representantes de la víctima, sea sobre todo a los familiares cercanos de la víctima o de quienes en realidad sufrieron el cometimiento, aparte de los juegos de valoraciones normativas que se realizan dentro de un proceso penal, juegan también cuestiones sentimentales, ¿no es cierto? Cuestiones psicológicas y cuestiones sociológicas de interacción. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo podemos establecer, y lo digo así directamente, cómo se puede controlar que la interposición de un recurso no sea una interposición de un recurso netamente por querer empeorar la condición del procesado, ¿no es cierto? Obviamente esto va fuera del proceso argumentativo del caso en general. Me refiero directamente a los perjuicios que puede llegar a tener a través de la violación del non reformatio impions, ¿verdad? Y así, podría continuar con una serie de preguntas, podría continuar con varios cuestionamientos en relación a esto. Para ir concluyendo este tema, para ir concluyendo un poco la idea central de esto que estamos queriendo decir, lo primero, una acción extraordinaria de protección visto desde el punto de vista de garantía jurisdiccional, ¿no es cierto?, de justicia constitucional y garantía jurisdiccional,
puede resarcir los daños que se puedan causar al procesado al empeorarse su pena, siempre y cuando se compruebe argumentadamente que se ha vulnerado el non reformatio impeos. ¿Sí? Es decir, la acción extraordinaria de protección se constituye en un mecanismo que, como les dije en un inicio, puede resarcir violaciones a derechos, principios y garantías constitucionales contempladas en la Constitución. Y dentro de esta mirada, la acción extraordinaria de protección podría incluso ayudar a que se vayan sentando los precedentes para aclarar las cuestiones que les acabo de poner en duda hace un momento. Creo yo que más allá de las cuestiones de discusión desde la justicia ordinaria o desde la dogmática penal, este tema de el no reformatium penus es algo que tiene que ser controlado desde la justicia constitucional, ¿sí? Porque la interpretación que nosotros realizaríamos de la norma, en este caso de la sentencia que les indico, es en base al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, pero en el caso del Código Orgánico Integral Penal, podría también ir aclarando el panorama para ir entendiendo estas cuestiones que resultan por así decirlo, un tanto sencillas de entenderlo, pero ya en su aplicabilidad complicadas. Creo yo que eso es lo que tengo para decirles en esta charla. Espero haberlo hecho de la mejor manera y pues bueno, espero que las dudas, o por lo menos las dudas que me nacen a mí, también les nazcan a ustedes para ir revisando en relación a estas cuestiones las posibles soluciones y sobre todo los caminos que se puedan dar. Vuelvo a reiterar, creo yo que estas cuestiones se van a terminar resolviendo con resoluciones vinculantes de Corte Constitucional que vayan regulando la condicionalidad justamente de los efectos de la interposición de una impugnación, sea por fiscalía o sea por la acusación particular. Lo cierto es que el non reformatium peons debe ser analizado desde varios punto de vista filosófico, desde un punto de vista dogmático y obviamente desde un punto de vista práctico. De mi parte, muy agradecido con la invitación, agradezco y ojalá en alguna otra oportunidad pueda conectarme y pueda estar con ustedes. Así que les mando un fuerte abrazo y todos por allá.